Autoridades entregan a los Estados Unidos a un salvadoreño acusado de cometer al menos 4 delitos en la nación norteamericana. Entre estos, homicidio. Ya le contamos. Nuevos dispositivos tecnológicos para medir la velocidad son utilizados por los gestores de tránsito. Conozca más de su funcionamiento. Después de Nicaragua, El Salvador es el país con la tasa más baja de aprobación de visas para viajar a los Estados Unidos. Entérese cuáles son las principales causas. Hoy se cumple un año desde el inicio de operaciones de la planta de generación de energía eléctrica a base de gas natural en Acajutla. Gremial de Industriales prevé datos positivos sobre crecimiento en el sector para finales de año. A nivel regional, llegó a Guatemala el último vuelo de migrantes retornados desde los Estados Unidos bajo la política del Título 42. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a una nueva emisión estelar de Noticiero Hechos. Quédese con nosotros en la próxima hora. Vamos a conocer las noticias nacionales e internacionales más importantes de este día. Los saluda Roxana Webb. Bienvenidos. Iniciamos con los hechos, contarles que gestores de tráfico ahora utilizan tecnología para verificar que los conductores cumplan con los límites de velocidad permitidos. Conozcamos de qué se trata. A un costo de $148,000, 15 dispositivos para medir la velocidad en las carreteras fueron distribuidos. Quienes los controlarán son los gestores del Viceministerio de Transporte. Conectados a un celular a través de Bluetooth, se podrá almacenar la velocidad en la que se conducen las personas, además de registrar datos como el número de placa, marca y modelo del vehículo, junto con la hora, lugar, sentido en el que circula e infracción cometida. A través de estas imágenes se va analizando el comportamiento de los conductores y no solamente permite analizar esta conducta, sino que también permite captar si se está usando el uso correcto del cinturón, el cumplimiento reglamentario de la luz del semáforo, la señal de alto, la invasión del carril, entre otros. Aunque la directora del FONAP no especificó si se dará prioridad a la zona urbana o se enfocarán en carreteras más transitadas y donde se reporta mayor cantidad de accidentes debido a la alta velocidad y distracción al volante. El reglamento de tránsito indica las velocidades máximas en ciudades o zonas pobladas para atravesar bocas calles, doblar esquinas y en los cruces, en carreteras fuera de poblaciones y en líneas rectas y en curvas van desde 20 a 90 kilómetros por hora para automóviles y motocicletas y de 10 a 70 kilómetros por hora máximo para camiones y buses. El dispositivo de medición de velocidad ha sido completamente fortalecido con respecto a los conocimientos que se están impartiendo. Es importante mencionarles que son los primeros dispositivos láser en el país que pueden captar esta información. Son fáciles de transportar, no requieren de papel, por lo cual la información se va captando directamente en el teléfono. En enero de este año, la Asamblea Legislativa aprobó modificaciones en las multas, también avalando dentro de la ley aplicar sanciones a través de medios tecnológicos y que serán notificados a través de correo electrónico o mensaje al teléfono del infractor, que deberá interponer un recurso administrativo en menos de 10 días hábiles. Sin embargo, los cambios al marco legal aún no entran en vigencia. Con imágenes de Carlos Cle, Moisés Bonilla, Noticiero Hechos. Un accidente de tránsito se registró sobre la autopista a Comalapa en el sentido hacia San Salvador, a la altura de la terminal sur en San Marcos. En el percance se vieron involucrados 3 vehículos. Las causas, se presume, fueron la excesiva velocidad y la distracción al volante, dejando a 2 personas levemente lesionadas, quienes fueron atendidas en el lugar.
Un salvadoreño deberá responder ante la justicia estadounidense acusado de cometer al menos 3 delitos en el año 2020. Fernando Morales nos cuenta. Wilber Oswaldo Núñez Menéndez fue entregado a la justicia de Estados Unidos por estar implicado en varios delitos perpetrados en el mes de noviembre de 2020. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, el sujeto es requerido por un homicidio cometido en el poblado de Edgewater del estado de Maryland. Él es requerido por las autoridades judiciales del estado de Maryland, Estados Unidos, para enfrentar el proceso penal por los delitos de homicidio en primer grado, 3 cargos, tentativa de homicidio en primer grado, tentativa de homicidio en segundo grado, uso de arma de fuego en la comisión de un delito grave violento, en perjuicio de las víctimas Ronald Alcides Maldonado y Rodolfo Adalberto Villera. Los hechos ocurrieron en territorio estadounidense el 14 de noviembre de 2020. Luego de cometer el crimen, Núñez Menéndez se escondió en El Salvador hasta su detención el 12 de abril de 2021 en el municipio de San Ignacio, Chalatenango. Fernando Morales, Noticiero Hechos. Las 8 personas acusadas de ser cómplices del ex policía Hugo Osorio en los asesinatos cometidos en Chalchuapa fueron recapturados cuando salían del penal de Apanteos en Santa Ana. De acuerdo a la policía, serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas, pero la acusación no está vinculada al régimen de excepción. Las pesquisas realizadas por investigadores determinaron que ellos formaban parte de una estructura organizada para cometer sicariato y desaparición de personas. Ellos fueron absueltos de los cargos vinculados a los crímenes de mujeres cometidos por Osorio. Participa en el sorteo de 8 tablets y sé uno de los felices ganadores. Si eres asociado de ACOMI de RL, participa en el sorteo de 8 tablets por apertura o incremento en tu cuenta de ahorro escolar. En ACOMI de RL siempre recibes más por tu dinero. Consulta bases y condiciones de la promoción en sitio web y redes sociales. ACOMI de RL, evolucionamos por ti. Contarles que El Salvador está entre los países con tasas más bajas de aprobación de visas para Estados Unidos. Conozca cuál es el porcentaje en el siguiente reporte. El Salvador es el segundo país de Centroamérica con la tasa más baja de aprobación de visados tipo B para viajar a Estados Unidos. La Oficina de Asuntos Consulares dio a conocer la información en la que reveló que la tasa para el país es de un 45.46%. La lista es encabezada por Nicaragua con una tasa de 50.81% y Honduras en tercer lugar con 30.47%, mientras que el país de la región centroamericana con la menor tasa de negación de un visado de este tipo es Guatemala, solo con un 5.45%, seguido por Costa Rica con un 12.71% y Panamá tiene una tasa de 13.54%. De acuerdo a la ley estadounidense, existen muchos estándares bajo los cuales se puede negar o aprobar una visa, como la información incompleta brindada por el solicitante o porque no califica para la categoría para la que está aspirando. Otro motivo podría ser por acciones actuales o pasadas del solicitante, por ejemplo, estar vinculados con actividades ilícitas o consumo de sustancias ilegales. Moisés Bonilla, Noticiero Hechos. El nuevo jabón Venza te va a encantar. Toda tu familia conocerá su aroma, suavidad y protección en un solo producto. Finalizó el título 42 en Estados Unidos y entraron en vigencia las nuevas restricciones para quienes crucen la frontera de forma irregular. Las acciones que se implementarán podrían incrementar las deportaciones de migrantes. El Departamento de Estado de Estados Unidos ya anunció las medidas que implementará con la entrada en vigencia del Título 8. En primer lugar, proyectan abrir 100 centros regionales de procesamiento para orientar a los migrantes a tomar vías legales para el ingreso al país. También se utilizará un sistema donde se concertarán citas para llegar a un puerto de entrada cercano, teniendo prioridad de aquellos extranjeros que han pasado más tiempo esperando. Además, se destinarán 140 funcionarios federales, quienes examinarán a las personas para determinar si cumplen con los requisitos para ingresar al programa de refugiados.
También se desplegarán a más de 4.000 efectivos de seguridad que serán ubicados en la frontera de la siguiente manera: 550 militares que apoyarán a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Se unirán 2.500 efectivos de la Guardia Nacional que apoyarán con el ingreso de datos, almacenamiento, vigilancia y detección de migrantes. Finalmente se destinarán 1.000 efectivos del Ejército, Infantería de Marina y las Fuerzas Aéreas que se sumarán a estas acciones. Mientras tanto, la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza anunciaron el incremento de los vuelos de expulsión y una mayor capacidad de detenciones. Estas dependencias ya abrieron 2 nuevos centros de arresto y tienen previsto habilitar 5.000 camas esta semana. El Departamento de Seguridad Nacional anunció más de 250 millones de dólares en ayuda adicional para las comunidades que reciben a los migrantes. El gobierno norteamericano prepara además una norma definitiva para alentar la migración regular y trabajan en una campaña publicitaria en el Caribe, Centro y Suramérica para dar a conocer las consecuencias que tiene el ingreso irregular a los Estados Unidos y que la frontera no se encuentra abierta. Con entrada en vigencia del Título 8, los migrantes que sean detenidos por las autoridades se someterán a deportaciones inmediatas, se les prohibirá el ingreso por 5 años a Estados Unidos y se les procesará penalmente si son descubiertos intentando entrar de manera reiterada por la vía ilegal. Farmacéutico. Contarles que la Organización Mundial de la Salud declaró hoy el final de la emergencia internacional por el brote de viruela del mono o símica declarada en julio del año pasado, una enfermedad que ha afectado al menos a 87,000 personas en 111 países con 140 fallecidos, mientras que en El Salvador, de acuerdo con el Ministerio de Salud, del 31 de octubre de 2022 se han reportado 104 contagios en 10 meses del brote. América fue la región que declaró más contagios, con más de 59,000, seguida de Europa con 25,000 y de África con 1,500. La OMS dio a conocer que en los últimos 3 meses se reporta una reducción de un 90% de casos. Presentó. En otros temas, a pesar de la crisis económica a nivel mundial, el sector industrial en El Salvador reporta un crecimiento entre el 1 y 2%. Para el cierre de este año esperan crecer en un 3%. El sector industria fue uno de los afectados por la crisis inflacionaria a nivel mundial. Según Jorge Arriaza, director ejecutivo de la Asociación Salvadoreña de Industriales, quien dijo que el país creció entre el 1 y 2% en este rubro, pero espera cerrar este año con un mayor porcentaje. Bueno, en términos de industria hemos estado creciendo entre el 1 o 2%, ¿verdad? Esperamos que este año ya lleguemos a lo que el Banco Central señala. Claro, la cifra del banco es de la economía en su totalidad, pero nosotros podemos andar entre el 2 y el 3. En exportaciones esperamos nuevamente poder volver a crecer arriba de lo que se creció el año pasado, que puede ser un 5%, 10%, ¿verdad? Además, la crisis económica también afectó el tema laboral en el sector, causando que disminuyeran las oportunidades de empleo. Según Arriaza, actualmente cuentan con 180,000 colaboradores, esperando volver a los 390,000 que tenían en el pasado. Perdimos empleo el año pasado producto de esta situación con Estados Unidos, pero ya se están volviendo a recuperar esos empleos y volver a la normalidad del promedio que el sector industrial ha tenido. Según datos de la asociación, el sector industria genera el 16% de la producción local, exportando 2.500 millones de dólares a los Estados Unidos, por lo que esperan que el país norteamericano retome su crecimiento económico, ya que es el principal socio comercial de El Salvador. Carla Araniva, Noticiero Hechos. Y la Asamblea Legislativa aprobó con dispensa de trámite un refuerzo de 15.7 millones de dólares para la presidencia de la República. 8.1 millones van dirigidos a pagar salarios, a 6.5 millones de compras de bienes y servicios de áreas como inteligencia del Estado. Con 4.2 millones, la Administración General de la Dirección de Administración Institucional también tendrá 4.9 millones. La Secretaría de Innovación de la Presidencia será reforzada con 2.1 millones y de esa cantidad 750,000 serán para bienes y servicios. A la unidad presupuestaria Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia se le inyectarán 2.2 millones de dólares, de los cuales saldrá 1.4 millones para el servicio de comunicación oficial de la Presidencia.
Año comenzó la generación de energía térmica por parte de Energía del Pacífico en Acajutla con una millonaria inversión internacional. La planta de generación energética más eficiente del país, así describen a Energía del Pacífico, tras un año de operaciones en El Salvador, cubriendo el 25% de la demanda nacional y tras una inversión de 1.150 millones de dólares. Uno de los objetivos que tenía la licitación que le dio vida a este proyecto hace más o menos 10 años, realmente era lograr la diversificación de la matriz energética del Salvador. Y claramente este país ha avanzado de forma importante en esa diversificación y la traída y la venida de EDP definitivamente consolida esa diversificación. Hoy EDP representa el 15% de la capacidad instalada del país en El Salvador. El trabajo para la generación de energía térmica inicia en la terminal flotante de almacenamiento, donde se regasifica el gas natural licuado, para luego enviarlo a la planta central a través de un gasoducto de 1.8 kilómetros, para utilizarlo como combustible en la generación de energía, para posteriormente ser enviada a las subestaciones eléctricas, para el proceso de distribución. El proyecto es una inversión de la empresa estadounidense Inverenergy, junto con 3 socios locales. Esta inversión representa para El Salvador un paso importante para transformar su matriz energética hacia el uso de más energía renovable, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y combatir el cambio climático. Ahora más del 20% de toda la electricidad que se consume en El Salvador se genera a partir de esta planta y tiene potencial de aumentar su presencia en la matriz. Energía del Pacífico es un ejemplo de cómo la inversión privada estadounidense genera impactos económicos positivos como empleos de calidad, políticas claras de desarrollo para sus empleados, compromiso con el medio ambiente y compromiso con la comunidad. La tecnología utilizada por Energía del Pacífico permite una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, equivalentes a 600.000 toneladas de dióxido de carbono por año. Al mismo tiempo, la compañía ya ejecutó hasta 18 obras comunitarias en Acajutla, como el caso de las obras de mejoramiento en la casa comunal de la colonia Ibu de esa zona, para actividades físicas y recreativas de niños y jóvenes. Imágenes y reporte de Néstor Hernández. Esperan para mañana viernes 12 de mayo y son las siguientes. En la zona occidental la temperatura máxima alcanzará los 33 grados con una mínima de 22. La temperatura en la zona central, la máxima alcanzará los 31 grados con una mínima de 22. Nos vamos a la zona de oriente, donde la temperatura máxima alcanzará los 36 grados con una mínima de 23. Estará cálido y brumoso durante el día y primeras horas de la noche, refrescando solamente. La Asociación Salvadoreña de Industriales desarrollará durante 3 días el Congreso Regional de Sostenibilidad Ambiental 2023, donde abordarán temas enfocados al cambio climático, economía circular y gestión de recursos hídricos. Esto comprende un poco más que agua, un poco más que la contaminación. Esto comprende otra serie de temas que competen a contener y en la medida de lo posible adaptarnos al cambio climático. El Congreso Regional de Energía Ambiental se realizará en formato presencial aquí en nuestro auditorio el 17, el 18 y el 19 del mes. Y tendremos la participación de destacados ponentes internacionales. A Guatemala llegó el último vuelo con migrantes retornados bajo el título 42. Este es el último vuelo de migrantes guatemaltecos que se encontraban de forma irregular en los Estados Unidos y que fueron retornados bajo el título 42. Esta medida fue implementada por el expresidente Donald Trump para evitar la infección del COVID-19. Al finalizar la emergencia de la enfermedad, Estados Unidos pone fin a la medida. Una madre migrante narra la experiencia de ser detenida en la frontera y recomienda no hacer el viaje irregularmente.
ya que los controles del país norteamericano para evitar el paso de migrantes se ha endurecido. Ya solo nomás nos pusieron nuestros datos y ya nomás. Y ahí solo nos llamaron y para que nos deportaran. Considerando todo lo que usted vivió junto a su niño, ¿usted tiene la opinión de volver a hacer el trayecto para volver a entrar a Estados Unidos? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque ponemos en riesgo la vida de ellos. Yo pensé que todo era fácil, pero no es así. No es así, entonces se enferman, los niños se enfermaron, incluso muchos niños, se ven muchas cosas ahí, entonces pues el que no ha ido pues no sabe lo que se vive adentro de ese asilo, porque creo que es un asilo, no sé cómo se le puede decir, porque hasta ahora yo inmigré, pues nunca había hecho eso. Las fronteras de los Estados Unidos permanecen cerradas. Autoridades han indicado que continuarán con la expulsión de migrantes irregulares implementando el Título 8. Este jueves aterrizó el primer vuelo bajo este reglamento, una medida más severa que incluso permite iniciar un proceso penal en contra de las personas que han intentado ingresar varias veces de forma ilegal a aquel país. Tal es el caso de don Santiago Felipe, quien pasó 2 años y medio en prisión. A nosotros nos rechazan nuevamente porque no somos de allá de Estados Unidos y como somos ilegales, no tenemos papeles, por eso nos rechazan para atrás. Hace 30 meses me encerraron. Iba yo cruzando el desierto de Texas y ahí me detuvieron. Pero como tenía 3 rehenes anteriormente, es por eso me detuvieron. Autoridades advierten a los guatemaltecos que la migración irregular pone en peligro su vida. Qué duras experiencias, ¿no? La violencia entre Israel y los milicianos palestinos alcanzó su nivel más alto en las últimas horas. Y es que Israel aseguró que más de 460 cohetes fueron lanzados en las últimas horas contra su territorio desde la Franja de Gaza y que sus fuerzas de defensa golpearon 130 blancos de grupos armados palestinos. 6 palestinos murieron y 45 resultaron lesionados en Gaza, según han informado médicos locales. El brote de violencia se produce días después de que ataques israelíes sobre Gaza causaran la muerte a 15 personas, incluyendo a 3 líderes de la Yihad Islámica. La Yihad Islámica es el segundo mayor grupo armado palestino en Gaza después de Hamás y ha prometido vengar las muertes de sus dirigentes. Estados Unidos declaró hoy oficialmente el fin de la emergencia de salud pública por COVID-19. La decisión significa que el gobierno federal detendrá sus fondos de alivio para que las agencias correspondientes se hagan cargo de la atención. Los estadounidenses que ahora se enfermen o sospechen que podrían tener COVID-19 a partir de ahora podrían enfrentar el costo de las pruebas y el tratamiento, servicios que durante la pandemia han sido gratuitos. Estos cambios están influenciados por el tipo de cobertura de salud que tenga cada individuo. Y el director general de la Organización Panamericana de la Salud advirtió este jueves que los problemas de hipertensión arterial crecen exponencialmente en Latinoamérica al grado de causar unas 2 millones de muertes que pudieran prevenirse cada año. El titular del organismo regional ofreció junto a otros expertos de la OPS una perspectiva de esta silenciosa enfermedad de la que se estima que en regiones como Centroamérica y el Caribe prevalece hasta en un 20% de la población y que en adultos debajo de los 60 años se vuelve detonante de otros problemas de salud al no ser diagnosticada. Unos 180 millones de latinoamericanos no son hipertensos, según estimaciones de la OPS. Bueno, nosotros así nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden su cita mañana a las 8 de la noche. Estuvo con ustedes Roxana Webb. Los espero. Buenas noches.